y darles acceso a quienes ya están por acá. Ay, ¿cómo era esto? Listo. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Qué alegría que se hayan unido para esta presentación del libro de Luciano Lanare llamado El Milagro Surcoreano y la clase obrera en el proceso de industrialización acelerada, 1962-1986. Y como palabras de arranque, les voy a compartir un poquito un ritual que solemos tener en nuestros seminarios internos del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Tenemos la fortuna que en varios de ellos Luciano ha participado, entonces ya sabe de qué va. Entonces de pronto en algunas sesiones, antes de saltar a la discusión directa, ponemos un video, un fragmento audiovisual que tenga una relación con el tema a conversar, ¿no? Entonces, para dar inicio con mis palabras, quiero que escuchemos esto a continuación. 빨간 꽃, 노란 꽃, 꽃밭 가득 피어도 하얀 나비꽃, 나비 담장 위에 날아도 따스한 봄바람이 불고 또 불어도 이 식은 찰도 돈에 돌아가네 흰 구름, 송구름, 탐스러운 애기 구름, 짧은 샤스, 짧은 치마, 뜨거운 여름, 소금땀, 피지땀, 흐르고 또 흘러도 이 식은 찰도 돈에 돌아가네. 저 하늘엔 별들이 밤새 빛나 찬바람 쏘슬바람 산 넘어 부는 바람 한밤에 편지 한 장 적어 실어 보내고 Y bueno, así termina abruptamente, pero este es un fragmento de la canción Las Cuatro Estaciones de la Vida, que como nos lo deja ver visualmente, estos fragmentos de película, pues habla de una historia obrera que está contada a partir del trabajo, ¿no? Quienes nos presentan esta canción es una banda llamada Norerul Chat Saramdul, que podríamos traducirlo como las personas que buscan canciones o las personas que encuentran las canciones. Y este grupo pues es muy emblemático para el movimiento Minjung y sobre todo la canción protesta que se conocerá como Minjungayo. Y particularmente esta agrupación buscaba difundir estas consignas populares hechas cantos en las distintas marchas, mítines, huelgas. Y es interesante porque además es una agrupación que fue integrada por músicos, estudiantes, sindicalistas y no necesariamente armada desde y por la industria comercial musical, ¿no? Sus canciones se tocaban y se cantaban en las fábricas textiles, huelgas automotrices, campos universitarios. Y con este espíritu, digamos, festivo sobre todo, quería dar la bienvenida a este espacio para la presentación del libro, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a discutir y lo que trabaja Luciano Lanare en esta publicación. Entonces les cuento un poquito el orden. Por ahora vamos a darle la palabra a Gerardo Tazara, que es el representante y jefe editorial de la UNICEN, para contarnos la importancia de publicar libros como el de Luciano. Después escucharemos a Mariana Arriaga, que es una egresada de Sociología, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muy interesada en temas de urbanización, relaciones de género y desigualdad en la sociedad surcoreana. Y por último, pues cerramos con broche de oro escuchando al autor que nos cuente y nos deje adentrarnos un poquito desde su mirada a esta obra. Entonces, sin más, te doy la palabra, Gerardo Tazara. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias, gracias, un gusto verlos a todos. Gracias por el espacio, por supuesto, por la oportunidad de poder estar presentando este libro y contando también un poco a raíz de la presentación, aprovechando a contar un poco y que conozcan un poquito más la editorial Unicen, que es una editorial universitaria con más de 10 años de trayectoria, que forma parte de la REUN, de la red de editoriales
de universidades nacionales aquí en Argentina. Y que bueno, un poco como les contaba previamente, venimos trabajando en la conformación de un catálogo que nos parece que tiene que ser diverso, variado, profesional, por supuesto, que atienda todas las cuestiones que transcurren en los ámbitos académicos, pero que también a su vez le dé la oportunidad de abrir nuevos perfiles, nuevas fronteras a autores que por ahí no están tan relacionados con el mundo académico, pero sin embargo tienen algo para decir, y tienen algún material interesante. Nosotros en este último tiempo hemos abierto muchas colecciones, hasta colección infantil, con lo cual hace unos años por ahí era algo impensado para las editoriales universitarias, con lo cual nos pone muy contentos, estamos en un buen camino, tenemos un vínculo muy amplio y de larga data con México, con la UNAM en particular también. Bueno, ahora se está desarrollando Filuni, la Feria del Libro Universitario. Así que nada, está muy bueno poder visibilizar estos trabajos, estos libros, que por supuesto después de ser editados tienen un desarrollo, ¿no? Esto también es lo que hacemos en la editorial, el seguimiento permanente y el acompañamiento a nuestros autores y autoras, como es en el caso de Luciano. Vivimos todo el proceso desde que, por supuesto, nos llegó la propuesta de él, del material, se evaluó, se vio desde el punto de vista, por supuesto, técnico profesional, pero también desde el punto de vista editorial, ¿no? Desde qué, digamos, dónde podía ser útil en nuestro catálogo, en qué colección podía ir, qué salida podía tener este libro luego de ser editado, y sin duda, por supuesto, y, y yendo de la mano de la calidad que tiene el trabajo, ¿no? Y de lo que aborda. La temática sin duda nos pareció muy interesante. Bueno, ustedes son los expertos, pero para nosotros era una temática que por ahí no está muy visibilizada. Creo que en general, ¿no? Es una temática de un lugar del mundo que si bien se tiene una idea, esto yo voy aprendiendo a medida que lo acompaño a Luciano a las presentaciones. Ya hemos tenido algunas acá en nuestra ciudad y en otros lugares también, en otras universidades, y uno va también aprendiendo un poco. Nada, la temática nos pareció súper interesante, me parece que es algo que está pasando, que se está desarrollando y que pocos conocen, muy pocos conocen, y sobre todo desde el punto de vista del abordaje, desde que lo hace Luciano, ¿no? El abordaje que le da él específicamente a todo lo que fue el desarrollo de Corea del Sur. Un poco las imágenes, viendo las imágenes que pasaron en la previa, me hace acordar a la tapa del libro. ¿No? Si después la ven, tienen la chance, bueno, supongo que ya la han visto, la va a mostrar Luciano, seguramente. La tapa del libro, el video me recordó a la imagen que tenemos como tapa del libro, que es más que sugerente, ¿no? Esa pujanza de las mujeres trabajando, este, textiles, así que es un trabajo muy interesante realmente, y nos permite a la editorial también tener un material de calidad de alguien profesional que estudió eso, que sigue estudiando y sigue investigando la temática, y que también nos permite salir un poco a buscar nuevos lectores, ¿no? Ni más ni menos. Me parece que esto da para tener una salida internacional importante y para también buscar sociedades y nuevos, digamos, nuevos alcances también dentro de la universidad, ¿no? Con algunos cursos y demás que se pueden vislumbrar y que pueden estar a la cabeza de alguna de las facultades, sobre todo la Facultad de Ciencias Humanas, que es donde se desarrolla Luciano, en una de las facultades, ¿no? Acá en nuestra ciudad. Así que, sin duda que este es un trabajo muy interesante. Como dije, ya lo hemos presentado oficialmente. Hemos tenido algunas presentaciones, no solo en nuestra ciudad, sino también en Buenos Aires, en otras universidades también. Y el libro va muy bien, tenemos la expectativa de que siga, porque esto, como les decía, es un acompañamiento permanente, todo lo que pueda surgir, se va a atender, tanto del lado de Luciano, como estas invitaciones, por ejemplo, a participar de esta presentación, como de nuestro lado, en el circuito de ferias que tenemos en todo el país, en la región también, no solo en el país, sino a nivel internacional. El libro va a ir a todas las ferias que asista
la editorial va a ir y se va a seguir visibilizando y seguramente lo vamos a seguir presentando en otros ámbitos. Así que nada, le tenemos mucha fe, le teníamos mucha fe, ya ha recorrido algunos meses desde que se editó, es una edición de este año reciente, así que apostamos a que le vaya muy bien. Él realmente es un autor, un investigador, un estudioso que también milita sus libros y también el abordaje que le da él y la compañía que él mismo se hace está muy buena porque eso también nos ayuda a nosotros como editorial, ¿no? A visibilizar el trabajo y eso está buenísimo, esa sinergia. Que se vea de un lado que el autor también tiene ganas, ¿no? De presentar lo suyo, de mostrarlo y por supuesto acompañar desde todo el trabajo que tiene la editorial y todo el circuito y el contacto con distintos actores del mundo editorial, que eso también es importante. Eso es algo que hemos logrado construir y que tenemos muy firme, con distintas redes de otros países, con asociaciones, con libreros, con ferias, con traductores, con derechos de autor. Bueno, todo el mundo editorial, todo el mundo del libro, digamos, está pendiente y está activo y trabaja con nosotros. Así que eso también me parece que es importante para el autor sentirse seguro con una editorial que sabe que lo va a acompañar, que sabe que su libro se va a visibilizar, que tiene sus derechos protegidos también. Así que me parece que, bueno, es un lujo que nos damos y tengo mucha fe en este libro, que va a seguir yendo muy bien. Y bueno, y gracias a ustedes también, ¿no? Más allá de la especificidad que tienen, por supuesto de la invitación y de poder visibilizarlo. Seguramente haya contactos después con nuestros amigos de UNAM y todos los que deseen adquirir el libro son bienvenidos. Ya después pasaremos las formas de contacto. Luciano creo que ya también las tiene, así que eso sin duda, libros no va a faltar para nadie. Así que bueno, muy agradecido y con ganas de escuchar el intercambio. Muchas gracias, Gerardo Tazara. Además, qué ánimo escuchar que no faltará libro para nadie, porque por acá ya hay muchas expectativas y ganas de conseguirlo. Qué De bueno entrada, eso. decir y agradecer un montón tu participación, porque esto es algo raro, diría, ¿no? Como que normalmente en México, y sobre todo a lo mejor hablo desde el campo de los estudios asiáticos o particularmente los estudios coreanos, las presentaciones suelen ser entre colegas, entre quienes escribieron o formaron parte del libro, un poquito ese seminario que dio luz a las ideas plasmadas en lo escrito, ¿no? Y la editorial corre por su parte a veces, ¿no? Entonces, esta idea fundamental de militar el libro, de que hay un acompañamiento al autor, a los autores, autoras, ¿no? Y ese militar sea doble, ¿no? Uno como autor, autora, pero también que la editorial está ahí acompañando, está generando este proceso no solo desde el recibir un texto y ya de ahí no vuelvas a saber nada de ti, es Tal algo cual. fundamental. Entonces, gracias por esta mirada. Tal cual. No, por favor. Gracias a ustedes. Un placer poder acompañarlos y contar eso, ¿no? Esa otra parte que por ahí no es lo que más se ve, aunque a veces sí se ve, pero por supuesto, lo importante acá es él, es el autor, el trabajo, el libro, pero bueno, también la editorial acompaña, hace el libro, esto, ¿no? Trabajar profesionalmente en toda la cadena de edición, desde la corrección, la maquetación, pensar una tapa, una buena contratapa, porque el lector lo primero digamos, lo primero que ve es la tapa y luego la contratapa en general. Claro. Puede ser viceversa, pero digo, por lo general es así, es lo que primero llama. Así que, bueno, hay que estar en todos esos detalles. Me parece que tenemos que pensarlo más allá de que sea un libro académico, esto que digo, de empezar a pensar en otros términos, ¿no? En reestructurar un poquito y derribar esos mitos que se tenían, sobre todo de las editoriales universitarias, que por suerte los venimos derribando ya hace varios años de que las editoriales universitarias solo hacen libros para encumbrados investigadores académicos y que queda en ese circuito y que no se sabe muy bien lo que pasa, que por supuesto acá tenemos un encumbrado investigador académico, sin duda, pero bueno, también poner a disposición el material, que no quede entre cuatro o cinco de la academia y se reparte en el libro y nos hemos encontrado, ¿no? Con, no sé, autores que decían, bueno, sí, hice 500, 1000 ejemplares, bueno, ¿y cuántos te quedaron? Bueno, 998, dos entregué a un amigo y a la universidad. Y no, eso la verdad
lejos está de visibilizar el conocimiento, ¿no? Esto que decimos, ¿no? De poner, Claro. no tiene mucho sentido que eso pase, es por lo menos mi visión y la visión que le queremos dar a la editorial y que va en concordancia un poco con el resto de lo que está haciendo el mundo editorial universitario en general, ¿no? No solo en Argentina, sino me parece en toda América. Así que bueno, un Y, placer. y esto es fundamental quizás para nuestro subcampo de estudios, porque si bien es cierto que ha crecido en las últimas décadas, se han diversificado los temas a tratar, ¿no? Las personas también, no necesariamente encumbradas, que empiezan a reflexionar, publicar, sigue siendo un cambio muy periférico, digamos, ¿no? Para el escenario de las ciencias sociales en general. Entonces, apostar a publicar, pero sobre todo hacer estos esfuerzos de difundir, de buscar que el libro desde lo ya decías, la tapa, contratapa, genere ese gancho, ¿no? Y conecte, digamos, con Tal una cual. audiencia que no necesariamente está especializada, es algo que hace falta para seguir mostrando de entrada que ya hay en América Latina una producción muy importante de estudios coreanos y de pronto nuestras bibliotecas o quizá los referentes siguen siendo, digamos, del norte global o estas fuentes primarias clásicas para todos, que no están nada mal, pero de pronto no nos citamos, no nos leemos entre pares y entonces estos ejercicios creemos que son más que necesarios. Así que Sí. muchas gracias, Eso, Pedro, de todas formas. eso que decís es verdad, ¿no? Esto, ¿no? No se leen entre pares o entre personas que por ahí están en la misma temática. Por eso abrir estas fronteras me parece clave, visibilizarlo me parece clave. Y también llevar un libro ameno, ¿no? También que la lectura se haga amena, se haga linda, se haga interesante. También para aquel que por ahí no está en ese estudio específico. Entonces, Claro, también el trabajo de edición es importante en ese sentido, ¿no? De llevar algo altamente académico, competitivo y de calidad, pero por ahí tratar de llevarlo a un público más amplio. Eso también está bueno, que se conozcan entre los claro, colegas, que se difunda, que se visibilice y también entre el público en general, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. tal cual. Muchísimas gracias, gracias. Esa visión compartida. Y ahora para generar un puente y darle la palabra a Mariana Arriaga, debo decir que hay una paradoja ahí un poquito en lo que nos comentabas, porque este periodo específico, incluso la temática del desarrollo, es quizás el tema más abordado en la bibliografía de los estudios coreanos a nivel global, ¿no? Como no hay lugar y momento que se haya estudiado más que el milagro del Riojan, este desarrollo que incluso se vendió como una fórmula mágica que deberían de emular otros países, específicamente quizás en vías de desarrollo como los que habitamos, ¿no? Y era buscar la respuesta de qué fue lo que hicieron bien y qué podemos replicar, ¿no? Entonces hay una diversidad de libros, de miradas, de análisis estadísticos, pero, y ahí hablo como de esta paradoja, hay una ausencia de la perspectiva que nos ofrece el libro de Luciano, ¿no? Y entonces ahí sí es cierto, pues, ¿no? Que ha faltado esta narrativa que para darle la palabra a Mariana, pues quisiera que ella más bien nos hiciera esa presentación desde sus impresiones y reflexiones que le da la obra de Luciano. Entonces, Mariana, por favor. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos por dar este espacio, y pues a Luciano y a Gerardo por estar aquí. Quiero anunciar que estoy un poco enferma de la garganta, así que si en algún momento se me sale un pequeño gallo o algo así, no es con intención más que de dinamizar mi participación en este espacio. Pero bueno, por lo mismo, me hubiera gustado hacer esta participación un poco más hablada y todo, pero me voy a tomar la libertad de leer la reflexión que tuve a partir de este libro. Eh, Al principio de este libro, Luciano lo dice, ¿no? La hipótesis es que el desarrollo, el llamado milagro del río Han, está cimentado en la fuerza de trabajo de las obreras y de los obreros, ¿no? Em, en ese sentido, cuando yo lo estaba leyendo, me puse a pensar en que hay un montón de explicaciones sobre el disciplinamiento y la configuración de un tipo específico de subjetividad, que es pues una subjetividad desarrollista, por así llamarla, en el caso de Corea del Sur. Entonces, la pregunta central que yo propondría
es cómo se constituyó una subjetividad surcoreana capaz de sostener, reproducir y legitimar un proceso de industrialización extraordinariamente rápido, pero también pues a costa de mucho dolor, ¿no? Entonces, el libro sostiene con claridad y pues buena evidencia cualitativa que más allá de factores estructurales que pues han sido muy bien explorados, como la transferencia tecnológica, la política macroeconómica o incluso la misma geopolítica exterior, existió también un eje humano y moral materializado en la disciplina, la domesticación y también la sobreexplotación del trabajo, ¿no? Que fue condición necesaria de este llamado milagro. Esta afirmación nos obliga entonces a desplazar la mirada y pues dejar de ver por un momento los claro importantes flujos de capital, los tratados comerciales o las estadísticas de exportación y atender también, en cambio, la formación de identidades, hábitos, normas y prácticas que hicieron posible ese salto en tiempos extremadamente cortos. Primero, pues es fundamental aceptar pues la hipótesis del libro, que pues como les había dicho, la explotación, sobreexplotación de la fuerza de trabajo fue en el sentido más literal y histórico-social la columna vertebral del crecimiento. Entonces es indispensable precisar que sobreexplotación aquí pues es entendida como horas extenuantes de trabajo, salarios muy bajos, condiciones inseguras y la coacción explícita o implícita, ya sea por parte del Estado, de la política o empresarial por parte de los chaebols, que mantuvo la fuerza laboral en un régimen de rendimiento al máximo, lo cual pues también provocó fuertes consecuencias a nivel del cuerpo de los trabajadores, ¿no? Pero afirmar esto también es no solamente una nueva perspectiva, además del análisis económico, sino también desde una perspectiva moralizante, más que moral, diría, de la misma subjetividad, ¿no? La percepción de lo posible, los límites de la protesta o la misma interiorización de esta disciplina. Entonces, se articuló con instituciones y dispositivos represivos para producir el trabajador industrial que el Estado y las grandes empresas pues necesitaban. Un segundo eje es la íntima imbricación entre el Estado desarrollista y la constitución de estas identidades, de estas nuevas identidades. El Estado no solo fue planificador, sino también fue formador de sujetos. Bajo regímenes autoritarios como el de Park Chung-hee, el aparato del Estado actuó como fábrica de disciplina, es decir, oficinas de planeación, metas productivas, controles laborales muy estrictos y mecanismos de premio y castigo que regularon tanto la vida laboral como también, claro, la vida social con ello. Estas instituciones no se limitaron solo a reprimir, pues también produjeron nuevas narrativas, perdón, de modernidad, progreso y deber cívico que llegaron a moldear la moral cotidiana. La formación de una subjetividad liberal incipiente, orientada al trabajo, la producción y, claro, la autoexigencia. Y se alimentó de la combinación entre coerción abierta y pues una pedagogía moralizante, como mencioné. Perdón. A esto se sumó la corresponsabilidad de los chaebols y de las empresas exportadoras, pues no eran actores pasivos, y eso se dice a lo largo de todo el libro. Fueron núcleos de socialización laboral que reinterpretaron y reprodujeron modos de relacionarse, pues, de manera autoritaria dentro de la misma fábrica. Es decir, la prisa por cumplir plazos de entrega, la exigencia de calidad y la lógica jerárquica rígida cristalizaron prácticas que más tarde se reconocerían culturalmente como rasgos coreanos de diligencia y disciplina prácticamente innatos, ¿no? Pero hay que subrayar que estas prácticas no nacieron de una tradición cultural inocente o inmutable, pues fueron producidas y sostenidas por un entramado coercitivo que incluyó represión política, control sindical y también en última instancia la precarización sistemática del trabajo. Uno de los factores que yo considero fundamentales para entender también el libro es la educación, ¿no? El ejército y la familia también, que emergen como tres dispositivos fundamentales para la formación de estos nuevos sujetos funcionales al modelo de producción surcoreano. En la escuela, por ejemplo, la pedagogía disciplinadora, ejemplificada en calendarios rígidos, rituales de sujeción a la autoridad
y pues currícula orientada a la obediencia y a la eficiencia. Fue un primer taller donde se interiorizaron, perdón, modos de conducta útiles al trabajo industrial. Por otro lado, el servicio militar obligatorio, recordemos también que pues Corea sigue en guerra, las dos Coreas siguen en guerra, por su parte, funcionó como una etapa de socialización universal que implicó una ruptura con la vida rural y pues también una inmersión a la lógica de organización jerárquica propia de la modernidad, ¿no? De un tipo específico de modernidad instaurado para pues lo que se construyó como Corea del Sur. Finalmente, la familia patriarcal desempeñó un papel doble, pues reproducía normas de género que facilitaron la incorporación masiva de mujeres al trabajo industrial con bajos salarios. Y bueno, pues también se menciona la piedad filial confuciana, donde pues las mujeres tenían que sacrificarse para pues poder ayudar a sobrevivir a sus familias, ¿no? Y a sí mismas. Estas tres instituciones actuaron como capas superpuestas, diría yo, de disciplinamiento, tanto público como privado, estas dos esferas, que hicieron de la disciplina un rasgo relacional y pues por tanto se cotidianizó. Entonces, el libro incorpora testimonios que permiten ver el sufrimiento individual detrás de la estadística, relatos de noches de trabajo seguidas. Esto es importante porque además es parte de la evidencia cualitativa, ¿no? Noches de trabajo seguidas, colapsos por cansancio, incluso dilemas morales. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, donde pues ya no se aguantan a sí mismas, pero pues tienen que continuar trabajando porque pues su vida, la vida de otras personas depende de ellas, ¿no? Y de su propio aguante de su cuerpo. Para muchas trabajadoras, el peso de la piedad filial y de las expectativas confucianas sobre la mujer produjeron una doble coacción, tanto económica como moral. Estas voces muestran que la adhesión al régimen productivo no fue solo una elección racional frente al mercado, sino también un efecto de estructuras de parentesco, expectativas de género y moral que cerraron alternativas reales de resistencia, pero yo diría que no completamente. También se me hace importante subrayar el componente de género en la producción de subjetividad. Eh, Como estaba diciendo, eh, la preferencia por la mano de obra femenina en industrias de exportación de bajos salarios se entendió no por una supuesta idiosincrasia cultural innata, sino por la conjunción entre estereotipos patriarcales y una lógica empresarial. Entonces, considerar a las mujeres como dóciles o sumisas, diligentes, es una construcción funcional, una expectativa social que las empresas y el Estado explotaron. La familia en este sentido actuó como un instituto de socialización que enseñó tolerancia al sufrimiento y al mismo tiempo limitó la disponibilidad de redes de oposición. La subjetividad obrera femenina fue, por tanto, un producto de presiones materiales y simbólicas que hicieron de muchas mujeres trabajadoras agentes esenciales del milagro y simultáneamente sujetos con una triple vulnerabilidad sostenida, ¿no? La dimensión geopolítica no fue periférica tampoco, explica límites, incentivos y coerción. El apoyo estadounidense, por ejemplo, a través de la transferencia de la tecnología, de la inversión y de las alianzas políticas, no solo facilitó la industrialización en términos de capital, sino que también legitimó y sostuvo regímenes autoritarios que garantizaron la disciplina social y la reconfiguración de la economía. El contexto de Guerra Fría proporcionó a la élite gobernante y a los aliados internacionales una razón para tolerar o bajar la guardia ante los abusos. La estabilidad y el anticomunismo justificaron la priorización del crecimiento sobre los derechos laborales. Entonces, esta producción de sujetos es también asediada por la lógica de la propia seguridad global, ¿no? La idea de que estos sacrificios nacionales eran necesarios frente a la amenaza comunista. Ese relato moralizó la sobreexplotación, la hizo sostenible en el tiempo y la presentó como un imperativo histórico. Entonces, al reflexionar sobre la continuidad histórica, es pertinente preguntarnos por la transición hacia una nueva subjetividad que se hizo más visible en 1980. La crisis de los modelos autoritarios, por ejemplo, la presión por la apertura política y la consolidación de prácticas de mercado modificaron el paisaje. La disciplina dejó de ser exclusivamente estatal para integrarse en una ética individual donde la responsabilidad por el éxito o el fracaso recaía en el trabajador,
La precarización, la flexibilización y la competencia global introdujeron nuevas formas de autoexigencia y de autogobierno, pero esas nuevas formas no aparecieron ex novo, descansaron sobre las prácticas disciplinadoras previas. Así, la subjetividad neoliberal surcoreana es heredera y retocadora de la subjetividad desarrollista, más individualizada, pero con las viejas estructuras de la obediencia y la productividad muy presentes. Es una lectura que yo considero bastante enriquecedora, perdón, porque reconoce ambivalencias. Es decir, hay un orgullo por el progreso material, las transformaciones urbanas que son evidentes y las oportunidades individuales que no se deben de desconocer, ¿no? Claro, también muchas vidas mejoraron en términos materiales y sobre todo en términos de movilidad social. Sin embargo, el punto decisivo es que esas mejoras se obtuvieron mediante mecanismos que implicaron sacrificios concentrados en la clase obrera y que eso configuró huellas duraderas, cristalizadas dentro de la sociedad surcoreana, perdón. Normalización del estrés laboral, priorización de la productividad sobre el bienestar y una ética de la vida centrada en el deber productivo. Entonces, reconocer la ambivalencia es la condición para una crítica que no simplifique la complejidad de toda esta historia. Y bueno, para cerrar, propongo que la reflexión sobre la constitución de la subjetividad surcoreana nos obliga a repensar la noción misma de lo que llamamos milagro, ¿no? Si entendemos un milagro como un suceso sorprendente, casi sobrenatural, entonces cabe preguntarse a qué precio ese milagro fue producido y quiénes soportaron su costo real. La investigación que aquí se presenta en este espacio desplaza la atención desde la mera eficiencia económica hacia la cuestión más humana, cómo se formaron cuerpos, rutinas, memorias, expectativas también, y moralidades que permitieron sostener un modelo de desarrollo en un plazo extraordinariamente corto. Esa es la contribución central que, desde mi lectura subjetiva también, pues nos da el libro, ¿no? Es decir, devolver a las trabajadoras y trabajadores el lugar de protagonistas, no solo como instrumentos de acumulación, sino como sujetos cuya experiencia y subjetividad son la clave para entender tanto el éxito como las propias heridas del milagro coreano. Y bueno, es lo que... Muchísimas gracias, Mariana, por esta lectura, esta perspectiva para adentrarnos en el libro tan centrada, minuciosa y sin gallos, diría yo. Creo que hubo una elocuencia ahí sonora a elogiar. Muchas gracias por compartirlo y creo que coincide un poquito como esta agrupación que se llama esas personas que buscan las canciones. Luciano va buscando las personas, los sujetos. ¿No? Y ha encontrado a esta clase trabajadora y particularmente mujeres obreras que permiten desmitificar esta suerte de mito como algo como recién anunciabas, ¿no? Increíble que suceda. Entonces, no hay nada de increíble, ¿no? Hay mucha acción, esfuerzos y toda una explicación de por qué sucedió. Y ahora, pues, con esa reflexión quisiera darle la palabra a Luciano Lanare para que nos cuente y presente un poquito más de este libro que podemos encontrar en él. Bueno, primero que nada es un honor, un placer y una emoción grande estar con ustedes hoy acá. También decir que después de lo que dijo Mariana me queda muy poco para decir del libro porque lo conoce mejor que yo, me parece. Así que vamos a tratar de no sobreabundar mucho. Algunas cuestiones que me parece central también que quiero agradecer es, en primer lugar, a la editorial de la UNICEN y a Gerardo por estar hoy presente acá. Vos lo decías, Sergio, y creo que es fundamental. A veces nosotros estamos medio como un beduino en el desierto tratando de encontrar el eco de la voz que a veces repetimos de alguna historia, de alguna investigación, de algo y nunca encontramos que ese eco vuelva. En este sentido, la editorial de la UNICEN y Gerardo me dieron la oportunidad de algo que era un granito de arena en un gigante mar, poder rescatarlo y poder convertirlo en libro. Entonces,
como bien decía Gerardo, es importante y trascendental, por lo menos desde mi punto de vista y desde lo personal, el hecho de que la Universidad del Centro se le haya jugado y haya publicado una temática sobre Corea. Los que estamos en el tema de Corea sabemos lo difícil que es la publicación, ¿no? Y sobre todo la publicación de libros, porque sí, a veces las ponencias pueden salir en alguna especie de congreso, de memorias, de algunos encuentros, pero ya en el formato libro y en el formato de una publicación editorial, sabemos que eso es casi como llegar a la luna, ¿no? Para nosotros que la venimos peleando. Así que ese es el primer agradecimiento. El segundo agradecimiento, obviamente, es al CEMEC, a Mariana también, en el sentido de que siempre han apoyado esta idea de la mancomunidad del conocimiento, no quedarnos encerrados únicamente en lo que uno produce y escucharnos nuestras propias voces, ¿no? Como una especie de eco también, sino esto de compartir, de poder charlarnos, de poder leernos, de poder discutirnos, de poder debatir. Creo lo que Creo que eso ha hecho que el CEMEC y que, bueno, que América Latina haya empezado a crecer de otra manera en el campo de los estudios coreanos. Por eso, agradecerte, Sergio, profundamente a vos y por intermedio tuyo a todos los compañeros y compañeras del CEMEC y a Mariana, una grosa que sin tener el libro, leyendo la tesis, pudo adivinar el espíritu de ese libro, que ya pronto, como dijo Gerardo, vamos a mandar unos ejemplares a México y vos sabés que vas a tener mucho que ver en eso. Pero bueno, si me dejás compartir un segundo la pantalla, no sé si se podrá. No voy a abundar mucho porque ya lo que dijo Mariana está espectacular y no lo quiero arruinar, pero voy a tratar de compartir unas cositas, unas pequeñas ideas. Me decís si se ve ahí la presentación. Ahí se ve. Sí. Bueno, y otra cosa, felicitaciones al CEMEC también por los 10 años que están teniendo, que estamos festejando a lo largo de todo este 2025, que bueno, que ya tenemos varios momentos para encontrarnos y celebrar. Eh, en definitiva, no para sobreabundar, sino para agregar algunas cosas de las que muy bien dijo Mariana, de lo cual me siento también emocionado por lo que dice, algunos planteos sobre el porqué del libro, ¿no? Eh, yo había mencionado en algún momento, creo que en alguno de los congresos o algunos eventos que nos habíamos visto, y esto también lo dijiste muy bien, Sergio, que se habló mucho sobre, y se escribió mucho sobre el milagro coreano, ¿no? Que había mucho escrito, pero casi siempre lo que teníamos nosotros enfrente, y esto no es una crítica bajo ningún punto de vista, pero sí siempre era la idea de la bondad de los números del milagro coreano, ¿no? Esta idea del aumento del PBI, bueno, esta famosa lógica de los chaebols, bueno, como un país que había sido arrasado por la guerra, había podido sido transformar en una potencia económica. Entonces, la primera pregunta que a mí me interesaba compartir brevemente con todos los que están aquí presentes es el hecho de, bueno, ¿por qué un libro sobre historia coreana, ¿no? Porque a veces nos resulta también, como decía Gerardo, raro que estos temas son súper periféricos dentro de nuestra formación, de nuestra academia. Y bueno, uno de los hechos centrales creo que es el tema de la transformación económica, ¿no? Esta idea de una transformación de una sociedad que fue agraria, que venía, como decíamos recién, de una de las guerras más terribles que hubo a mediados del siglo XX, y de repente hay una transformación económica que lo cambia todo. Esa es el primer porqué. El otro segundo porqué también lo dijo Mariana, que me parece interesante y va atado a la idea del milagro, el corto tiempo. Nosotros, cuando hemos estudiado a lo mejor en la universidad los procesos de desarrollo capitalista, todos estos llevaban 200 años, 100 años, 70 años, bueno, todo. En el caso del milagro coreano tenemos 20 años, 25 años, donde una sociedad es transformada del día a la noche, podríamos decirlo en términos históricos, que nos deja pasmados, ¿no? Entonces, estos dos primeros mojones creo que ayudan a responder un poco el porqué. Y dos otros porqué que tienen que ver más con nosotros, con los latinoamericanos y latinoamericanas, que es el hecho también de esta idea de cómo Corea del Sur se transforma en una especie de ejemplo, ¿no? Nosotros venimos y vivimos en sociedades subdesarrolladas, que también podríamos hablar de ese término, pero no es el momento, y aparecía Corea del Sur como el ejemplo a imitar. Entonces, hemos transitado muchos congresos, hemos transitado muchas charlas donde nos decían, bueno, ¿por qué los latinoamericanos y las latinoamericanas no copiamos a Corea y por qué no logramos un modelo de desarrollo como el coreano?
¿qué nos pasa a los latinoamericanos? ¿Somos flojos? ¿No tenemos las ideas? ¿No tenemos el aguante? ¿No tenemos qué? Entonces, esa un poco es la otra motivación por la cual a mí me dio mucho interés de poder escribir sobre historia coreana. Y lo último, que también vos lo mencionaste, Sergio, y creo que es fundamental, es la idea de ya empezar a nutrir un corpus teórico propio de latinoamericanos y latinoamericanas. Creo que estamos en una edad madura en los estudios coreanos en general, tanto de México, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y todos los demás países que conforman América Latina, de poder tener nuestra propia bibliografía. Y no nuestra propia bibliografía desde el punto de vista de una cuestión cerrada en la vitrina, sino como el puntapié inicial de un extenso momento de debate y desarrollo de esa bibliografía. Y leer desde América Latina a Corea es muy diferente que leer Corea desde Estados Unidos o desde Europa. Nuestra visión como latinoamericanos y latinoamericanas nos puede dar un plus a la hora de poder ver qué se dice y qué se sabe sobre la historia latinoamericana. Entonces, creo que estos cuatro puntos más o menos venían a responder este porqué. También, bueno, acá tenemos un poco de estos números que lo voy a pasar por alto, que ya todos los que están acá lo deben conocer, pero también qué buscaba el libro, ¿no? Y creo que acá hay cuatro preguntas que son las que giran en torno a qué busca responder el libro, ¿no? Una, también lo mencionaba Mariana, es el hecho de preguntarnos si existe la posibilidad de un milagro económico. Esta idea que nos suena medio anacrónica, medio rara, de decir, bueno, como algo que supuestamente es totalmente exacto como la economía, de repente aparecen milagros. Bueno, esta es la primera propuesta que tiene el libro, que me imagino todos imaginarán un poco la respuesta, pero siempre se lo vendió como un milagro. Bueno, ¿por qué el milagro? ¿Por qué la palabra milagro también, ¿no? ¿Por qué no se dice proceso? ¿Por qué no se dice, no, el milagro, ¿no? El otro factor que me parece interesante, y esto también nos ayuda a América Latina a llevarlo adelante, es, bueno, ¿cuáles fueron los factores que ayudaron a este milagro? Porque también lo que veníamos mencionando nosotros al principio cuando decíamos que veíamos mucha literatura sobre el milagro coreano, casi siempre se basan en las cifras macroeconómicas de ese milagro, en los grandes logros, en los grandes resultados. Pero lo que quería yo traer al libro, al espíritu del libro, es decir, bueno, ¿qué otros factores ayudaron a que se produzca este milagro? ¿Cuáles fueron aquellos otros planetas no iluminados por ese sol brillante del desarrollo capitalista de Corea del Sur? Entonces, esa era la otra pregunta. Otra cuestión que intenta resolver es qué rol tuvo la clase obrera, ya pensando en esos otros, y dentro de la clase obrera creo que fundamentalmente, y no lo digo como autobombo, pero creo que es algo que sirve en el libro, es el hecho de recuperar también qué papel tuvieron las mujeres dentro de ese proceso de industrialización. Porque lo que busca también el libro, humildemente, es desconstruir un poco la historia androcéntrica donde siempre aparece en los procesos de industrialización el varón obrero como el hacedor de esos procesos industriales. Bueno, cuando uno empieza a buscar la bibliografía, empieza a leer las historias, Mariana mencionaba estos cuerpos de las obreras, se da cuenta que, como dice muy bien Bruce Cumming, las mujeres van a ser la infantería de esta industrialización. Y no solamente fueron las infantería o las primeras en caer en este proceso de industrialización, sino que además fueron las primeras olvidadas a la hora de relatar este milagro. Entonces, esa era la otra. Y por último, volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿por qué no se dio esto en América Latina? ¿Por qué hubo un milagro económico que sacó a Corea del Sur del subdesarrollo y en América Latina todavía estamos peleándonos por a ver qué modelo de desarrollo conseguimos? Entonces, el libro, aunque breve, aunque no es muy extenso en hojas, lo que trata de condensar un poquito es responder estas preguntas, estos interrogantes, que no sé si los cierra del todo, pero por lo menos nos da algunos o tira algunos elementos para el debate, para poder intercambiar ideas, a ver si alguno de estos elementos lo podemos resolver. Por eso también para nutrir toda esos interrogantes, yo lo que utilicé es una visión de larga duración, que creo que también es otro de los problemas que tenemos cuando abordamos el milagro coreano, que casi siempre se lo toma desde, por decirlo mal y pronto, desde la presidencia de Park Chung-hee en adelante, o algunos ya lo toman a partir de la década del 80, después de la muerte de Park Chung-hee, del asesinato. Bueno, a mí me pareció necesario tomar esto desde mucho antes de que apareciera el milagro surcoreano, que es arrancar a partir de finales del siglo XIX. Yo creo que si nosotros miramos para atrás, vamos a entender mucho mejor el presente. Entonces, en ese sentido, me pareció muy interesante empezar a anclar el milagro coreano en algunos factores del milagro coreano en, por ejemplo, las reformas Cabo, el ingreso en la modernización capitalista de la península coreana,
el proceso de colonización japonesa en la península coreana, algunos elementos que a veces para la bibliografía oficial o la bibliografía más comercial son vedados, qué sé yo, el papel de los japoneses durante el periodo de colonización es un tema muy espinoso y de debate, pero nosotros como latinoamericanos y como haber sido colonia, o en algunos aspectos seguir siendo colonia, podemos hablar desde la mente del colonizado y escribir desde la mente del colonizado en algunos factores. Entonces, en ese sentido, me pareció también eh, una buena herramienta esto, de una visión de la larga duración. Brevemente voy a contar, para no aburrirlos, el tema de cómo están estructurados los capítulos. Los capítulos van a ir digamos, de lo general a lo particular, pero arranca con esta incorporación de la península coreana en el sistema mundo capitalista. Acá hay un montón de factores que, como decía yo, tiene que ver con esta incorporación de Corea al sistema mundo capitalista, tiene que ver con esta idea también del colonialismo, ¿no? Como elemento de desarrollo. Esto no es algo tanto de derecha, sino ya Marx lo pensaba para la India, ¿no? Pero pienso en esta idea de también el colonialismo como un factor que lo podemos poner como nomenclatura a la hora de pensar el milagro coreano. Después va a haber un capítulo ya, o un capítulo, una parte de los capítulos precisamente proponiendo esto que a ojos de la historia oficial surcoreana puede surgir muy polémico, pero bueno, ¿qué peso tuvo la industrialización durante el periodo de colonización japonesa, ¿no? A veces se nos quiere hacer creer, desde mi punto de vista, y esto también sirve para el debate, que todo el proceso ha sido endógeno, ¿no? Que no hubo ningún factor exógeno que permitió el desarrollo del modelo industrial. Y bueno, un poco mi propuesta es ver algunos elementos de ese periodo que uno, por decir esto, no le quita el dramatismo y lo terrorífico que fue el colonialismo japonés, pero hay ciertas cuestiones materiales, ciertas cuestiones de la subjetividad de la población que va a ser como una especie de por decirlo así, basamento de algunos elementos que después se van a retomar en 1960. Entonces, creo que una de las ventajas de escribir de América Latina y creo también del libro es el hecho de que podemos incorporar a este proceso en el tránsito de tratar de armar el rompecabezas de la industrialización. Luego vamos a tener también otra cuestión central, que por qué este milagro se produce en la encrucijada de la Guerra Fría, otro elemento que tenemos que tomar en cuestión. Si bien no lo explica todo, pero explica una partecita de ese gran rompecabezas, entonces creo que al buscar todas estas piezas podemos ir teniendo esa imagen. Acá no lo vamos a mencionar en detalle, pero por ejemplo sería muy importante que esa gente que quiere copiar al milagro surcoreano piense el papel que jugó los Estados Unidos con Corea del Sur en torno al modelo de desarrollo. ¿Cuántos fueron los programas de desarrollo genuino que Estados Unidos dio para América Latina y cómo fue el modelo de desarrollo que Estados Unidos le permitió a Corea del Sur o que bendijo en Corea del Sur? Entonces, ahí vamos a empezar a ver algunas diferencias y vamos a ver acá, creo, uno de los ejes de por qué este milagro, desde mi perspectiva, es no copiable para América Latina e irrepetible a nivel latinoamericano. Bueno, y acá otras cuestiones que van a mencionar, estos gráficos están más para hacer facha que para que lo lean porque no se ve nada, pero bueno, el tema está también en pensar que si hubo milagro, quien no tuvo milagro fue la clase obrera. Si hubo milagro, obviamente el milagro fue para los chaebol, fue para los grandes capitales, fue para los Estados Unidos que trataba de mostrar un modelo contra el avance del comunismo, pero hubo una clase obrera que no tuvo milagro. Hubo una clase obrera que su cotidianidad y su materialidad fue la sobreexplotación, las jornadas laborales interminables, los bajos salarios, la intervención de los sindicatos y directamente la creación de los sindicatos por parte de la Central de Inteligencia. Entonces vamos viendo una sobreexplotación que determina también un condicionamiento fundacional del milagro. Sin esta sobreexplotación, la pregunta sería también, bueno, ¿pudo haber existido este milagro surcoreano? Entonces, uno de los elementos centrales también de los últimos capítulos del libro va a ser preguntarnos, bueno, ¿a dónde el milagro no se sintió? Y yo creo que básicamente fue en la clase obrera. Y dentro de la clase obrera, las menos milagrosas o las nada milagrosas fueron las mujeres. Creo que acá también es eh, nobleza obliga recuperarlas humildemente y con todo respeto las voces de esas mujeres que durante horas y jornadas infernales estuvieron al lado de las máquinas de coser, llevando adelante la primera y más bestial etapa del milagro surcoreano, que fue la primera revolución textil o el primer paso de la industria textil. Acá me sirvo también porque no quiero quedar solamente en un discurso, porque voy a decir, bueno, es un discurso ideológico. Bueno, acá lo que también trato de mostrar en el libro es con cifras reales, comprobables,
de forma cuantitativa, no solamente cualitativa, cómo esta sobreexplotación o cómo esta explotación dentro de la explotación se puede demostrar. Entonces, en el salario de las mujeres, en las jornadas laborales de las mujeres, en un montón de otros factores que están expuestos en el libro, se muestran cómo dentro de esa clase obrera explotada hay gente más explotada y en este caso son las obreras surcoreanas. También, y esto para ir terminando, el libro lo que busca es contribuir a una crítica al androcentrismo, que lo mencioné al principio, esta idea de contar la historia a partir de los hombres y no darle voz a la mujer o no darle protagonismo a la mujer. Por eso me parece que recuperar la imagen de la obrera surcoreana es muy, muy interesante y es un desafío que tenemos los y las historiadoras de no digo reemplazar a los hombres de la historia, pero sí que las mujeres puedan compartir un lugar de igualdad en ese relato histórico. Y creo que el modelo de desarrollo surcoreano, como creo también el modelo de desarrollo industrial de Inglaterra, nos podría poner a la obrera mujer como una protagonista central de esos procesos de transformación. Entonces, también no solamente a contribuir a desmistificar el milagro, sino a recuperar la figura de la mujer obrera como herramienta central de ese proceso. Y para terminar, ya que Mariana lo mencionó y me pareció súper pertinente como todo lo que dijo, yo había citado una breve fuente histórica ahí de una carta que escribe una obrera textil. Si no es molestia, la voy a leer, es cortita, no lleva mucho tiempo. Y esta obrera escribe a su familia, dice, debido a que el trabajo nocturno es tan duro y doloroso, vacilo en aceptarlo. Pero pensando en mi madre y mis hermanos menores en nuestra ciudad natal, me doy cuenta de que debo soportarlo aunque sea difícil para mí. Cuando tengo sueño, pienso en mi padre que está enfermo en la cama. Y cuando mi cuerpo se cansa demasiado y mis manos se adormecen, rozo mis manos pensando en mis hermanos y hermanas menores. Entonces mis ojos comienzan a brillar. Creo que en estos dos parrafitos podemos condensar todo ese sentimiento, todo ese sacrificio, toda esa sobreexplotación que sufrieron esos cuerpos de jóvenes muy chicas, 16, 17, 20, 20 y pico de años, que fueron la base de las luces que hoy brillan sobre Corea, ¿no? De los cimientos sobre los cuales se construyeron esos grandes chaebol. Esto no va contra la industrialización coreana, esto no va contra decir que lo que pasó en Corea del Sur está mal o está bien, no es un juicio de valor. Lo que sí creo que es un mínimo, ínfimo acto de justicia sobre esas obreras que dejaron su sangre, su alma y su cuerpo para llevar adelante ese proceso. Entonces, aquellos compañeros y compañeras, aquellos que nos están viendo, si les gusta indagar en este tema, si les gusta empezar a debatir sobre este tema. Bueno, creo que el libro es el puntapié y hay un montón de bibliografía también que nos puede ayudar y ojalá dentro de poco podamos encontrarnos discutiendo una segunda versión de algún otro autor sobre este tema y que así podamos nutrir esta biblioteca latinoamericana que tenemos que formar y que ojalá aparezcan muchas editoriales como la UNICEN en toda América Latina que nos permitan a aquellos que estamos escribiendo sobre Corea o sobre Asia o sobre cualquier otra parte que no sea la europea, poder publicar nuestras cosas y poder leernos. Sí nos queda salvar, y con esto termino, el hecho de la distribución de los libros. Estamos haciendo trabajos ingentes para que el libro llegue a México, para que llegue a Colombia. Ya de hecho he recibido algunos pedidos y bueno, tenemos que resolver esos problemas que sabemos que en América Latina a veces la logística de esto cuesta sacrificios enormes. Pero bueno, una vez que resolvamos eso, yo creo que nuestro intercambio va a poder ser mucho más fluido. Agradecer a todos y a todas los que nos están viendo y a ustedes nuevamente, Gerardo, Mariana, Sergio, por el espacio. Y esta foto también, ¿no? Vos me pusiste el video, así que la foto queda medio opacada, pero en honor a estas mujeres, ¿no? Que no sabemos los nombres, que no sabemos las edades, que no sabemos su origen, pero creo que las grandes destinatarias de este libro pequeño, humilde, chiquitito, son estas mujeres, son estas chicas que con su cuerpo, su vida y sus sacrificios cimentaron un proceso de transformación. Para los que están en Argentina, el libro se consigue a través de la página de la UNICEN. Para los que están fuera de Argentina, me escriben a mi correo personal y vemos de qué manera se los podemos hacer llegar en algún momento. Muchas gracias y bueno, emocionado de este momento. Muchísimas gracias, Luciano, y qué bonito y conmovedor detalle o esta manera de hacer un tributo a estas mujeres.
con esta obra, con estas reflexiones y también de pronto conectar con un montón de mujeres que sostienen también el capitalismo en América Latina, ¿no? Siento que resuena muchísimo quienes vayan adentrándose a esta lectura de que hay caminos paralelos, como ya decías, ¿no? Más allá de la colonización, hay un sistema económico que se inserta de determinada manera y bajo una suerte de explotación desigual que tiene muchas características comunes a nuestros territorios, nuestra historia, cómo se van configurando nuestras sociedades. Ojo, no decir que son iguales, ¿verdad? Tienen sus distinciones, pues, pero que hay cosas que se comparten. Entonces, ahora pasamos quizás a la parte más rica en los últimos minutitos, estos 25 minutos que nos quedan, pues nos gustaría escucharles a ustedes que están del otro lado de la pantalla, escuchando acá atentamente esto que ha presentado Luciano, Mariana, Gerardo. Claro que si de pronto las preguntas van no solamente en el proceso del contenido mismo del texto, sino también estos ejercicios que ya decíamos, ¿no? Que son muy importantes de cómo de pronto ya el texto acabado termina en las manos del lector, ¿no? Cómo se dan estos ejercicios de proceso editorial, si hay dudas, comentarios, reflexiones que van al respecto, también, pues adelante. Ahora les escuchamos, las escuchamos. Si gustan, ya sea levantar la manita por acá, tomar la voz, o también, si de pronto sus contextos no se los permiten, pues escribir por acá en el chat eso, sus preguntas, impresiones, porque me imagino que a Mariana le da a pasar igual, pero yo tengo un montón de preguntas que se acumulan, que ya tenía, digamos, preparadas o que traía a la mesa, pero ahora escuchándote, han crecido, pero no quiero aborazarme y quiero escuchar en primera instancia qué tienen que decir, qué contar las personas por acá que están conectadas. Eh, pero que si no, pues me puedo lanzar. Igual no sé si Mariana tú también quieras aprovechar, pues demos un momento. Si no, me gustaría darte primero la palabra a ti, Mariana, y luego yo me lanzo. Bueno, y decir mientras, si se animan, yo voy a checar acá en las redes si tenemos alguna preguntita, pero por ahora decir que hay una apuesta también interesante. eh, Creo que siempre, me atrevo a decir que siempre lo he notado en el trabajo de Luciano, pero se nota mucho en el libro desde la portada, ¿no? Como esa fotografía, esa cara no es casual, digamos, la fotografía utilizada para darle fondo a la portada. No fue sacada de Reddit o cualquier otro portal de uso libre, digamos, desde un ejercicio libre editorial, sino que hay un ejercicio compartido y pensado, ¿no? Para dar una potencia visual atractiva y que de pronto en muchos escenarios y ocasiones dejamos de vista lo importante que es lo visual, incluso lo audiovisual, para hacer análisis social, ¿no? Como que en algún momento se nos fue quedando la idea de que las fotografías son ese ejemplo o recorte nada más para ilustrar y que se vea bonita la idea que quiero presentar o acompañar a manera de ejemplo y no como un ejercicio o un objeto mismo de investigación. Entonces, creo que Luciano lo hace mucho, no solo en el libro, sino en distintas ocasiones. Entonces, celebrar también ese ejercicio. Bueno, por acá Alan Eugenio nos deja un comentario, dice. Me parece muy interesante la reflexión desde los tiempos braudelianos, pues como dijo Luciano, permite ver el acontecimiento histórico, corta duración, la coyuntura que se está generando, mediana duración, y por supuesto las estructuras sociales que se van acompañando en el proceso histórico de larga duración. Eso, no sé si quieras reaccionar, Luciano, y después le damos la palabra a Mariana. No, primero, gracias a Alan por el comentario y me parece, digamos, bueno, me parece, no, coincido plenamente con lo que dice él. Y vuelvo a decir, la visión de larga duración nos permite entender un montón de cuestiones que si nos quedamos con el flash de la foto nada más, nos perdemos un montón de otras cuestiones que nos pueden ayudar a explicar el milagro coreano, que nos pueden ayudar a acompañar la comprensión del milagro coreano. Así que, gracias Alan y coincido plenamente con tu visión. Ok, yo tengo una pregunta.
Em, Creo que esta parte, sobre todo retomando lo que decías de que es muy diferente estudiar a todas las Coreas desde América Latina, me gustaría saber qué opinas tú sobre el trabajo de cuidados siendo una mujer obrera, ¿no? Y si podrías decirme cuál sería la diferencia entre, o más bien, como sí, pues sí, la diferencia cuando la sociedad coreana era una sociedad basada en una economía agraria y luego cuando se convirtió en esta sociedad más industrializada, ¿no? Eh, Acá vamos a tener que hablar de varios factores que a lo mejor son para otro debate, ¿no? Que vos lo mencionaste en algún momento de tu presentación, que es el tema del peso del confucianismo. Eh, yo creo que el peso del confucianismo a lo largo de la historia de Asia del Este y de Corea en particular, ya que estamos hablando de Corea, es fundamental de entender. Las sociedades agrarias y las sociedades post-agrarias o capitalistas también se van acomodando a esas lógicas de, digamos, cosmovisión, de filosofía, de estructura social, de estructura de pensamiento. Podríamos decir que eh, antes del milagro surcoreano, la base del confucianismo estaba presente en Asia del Este durante muchísimo tiempo. Esto lo sabemos desde que estudiamos China, desde que estudiamos, no sé, hasta el ingreso al servicio civil en las dinastías de China y todo eso, pero en las estructuras familiares se había puesto un poco en contraposición en torno a la llegada de la modernización capitalista. Acá también, ya que mencionaba a Brodel, y creo que vos no lo mencionaste el apellido, pero lo dijiste en tres instancias que para mí me sonó la palabra de Althusser, ¿no? Con los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Cuando vos mencionabas la escuela, mencionabas esto, yo creo que a finales del siglo XIX va a haber toda una impronta que va a tratar de trastocar esos sistemas de valores para, como bien decías vos, incorporar a las clases o a las masas a este nuevo modo de producción. Hay que convenir, creo yo, y desde mi punto de vista, que se necesita un cambio en la mentalidad para incorporar un nuevo sistema de producción. Y esto se va a hacer ya a finales del siglo XIX. Esto no se hace en la década del 60 del siglo XX, no lo hace Park Chung-hee. Esto se viene fogoneando desde mediados del siglo XIX y se viene fogoneando en toda la periferia capitalista. Sin embargo, el confucianismo tiene un peso tan fuerte en la sociedad asiática y coreana en particular que no se va a poder prescindir totalmente, no van a poder hacer una sociedad que hacen borrón y cuenta nueva. Por eso hay una especie de remasterización del confucianismo desde mi punto de vista, tanto en Corea del Sur como en Corea del Norte. En Corea del Sur, la remasterización de ese pensamiento confuciano se llamó el sistema Using, ¿no? Que lo va a usar Park Chung-hee para justificar la sobreexplotación. Cuando uno lee la constitución Using, lo que está viendo es, bueno, la redimensión de esa idea del confucianismo, del sacrificio a como dé lugar en beneficio de la piedad filial, de la familia, de los hermanos, de la nación, y agrega ahí en beneficio del patrón, de la empresa, del chaebol. Entonces, no se pueden abandonar los valores, pero se los puede maquillar para que sirvan a otros intereses. Y en el caso de Corea del Norte, lo tenemos en la idea Juche, ¿no? Donde ahí también el confucianismo es mezclado con otros elementos para redimensionarlo y buscar que sea útil a la nueva etapa donde la modernización ya está presente tanto en el sur como en el norte, o en toda Corea, mejor dicho, y acá es donde no se puede prescindir. Por eso creo que también, en ese sentido, no hay, si bien hay una diferencia en torno al peso específico del confucianismo antes y después del milagro coreano, creo que esto ya hay que rastrearlo a finales del siglo XIX, esta transformación. No hay una transformación en la década del 50, del 60, sino que por eso yo le doy mucha importancia a que estudiemos a los finales de la década, perdón, los finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, ahí está, del siglo XIX, porque creo que las grandes transformaciones de Corea, de toda Corea, se cimentan ahí. Es más, hasta la guerra de Corea se cimenta ahí. Entonces, me gustaría a lo mejor no quedarnos con la imagen de esta transformación como producto único del siglo XX, sino empezar a estudiar desde atrás. Entonces, en ese sentido, a lo mejor va por ahí mi respuesta o mi planteo a tu pregunta, Mariana. Gracias. No. Me encanta la pregunta de Mariana y el diálogo que suscita, porque yo
justo esta vez dije, ay, me robó la pregunta, porque justo creo, a propósito como de esta lectura que se hace de la península coreana a inicios del siglo XX, hay una gran discusión de la categoría de la nueva mujer, ¿no? Y esta se ha plantado mucho en términos culturales, sociales, como cuál es el papel que tiene en estos espacios que están transformándose rápidamente, ¿no? En la educación, en la organización de la casa, incluso en el trabajo, en el que se incorpora cada vez de manera más activa y pública la mujer, ¿no? Y sin embargo, en este sistema y economía de cuidados poco se ha dicho, ¿no? Y creo que se reafirma la tesis de muchas teóricas feministas como Maya Pérez, que habla de cómo el capitalismo no solo se sostiene por estas economías y lógicas de cuidados, sino que además las invisibiliza, ¿no? Las niega y las precariza, ¿no? Es Ujú. a partir de esas dinámicas que permite, digamos, su producción, su reproducción y su escalamiento, digamos, ¿no? En distintas sociedades con sus particularidades, pero bueno, que va marcando por ahí. Entonces creo que una gran transformación es que esta nueva mujer, y la carta con la que cierras a mí se me hizo así, ¡puf! El detalle, el ejemplo perfecto, ¿no? Está construyendo a través de una red de cuidados y afectos a su familia. eh, un nivel que le permite soportar esa dura explotación que está aguantando, digamos, ¿no? Para sostener esa economía de cuidados y que la carta lo deja muy explícitamente dicho. Y un poquito por ahí, y ahí va mi pregunta, igual si también quieres comentar un poquito de eso, pero pensaba en preguntarte, pero después lo vi en las gráficas que sí citas a Hagen Ku o Ko, no sé cómo se dice su Mm. apellido, que él, digamos, ha trabajado muchísimo también cómo problematizar los movimientos obreros y la clase obrera trabajadora en particular. Y hay una pregunta que él responde de alguna manera en algunos libros y que a mí no me termina de caer y es, ¿por qué frente a esta dura explotación y álgida como dices, un corto periodo, se genera esta proletarización? No tenemos estallidos y huelgas que permiten, digamos, desmantelar este sistema de opresión que se estaba viviendo. No sé si en el libro en algún punto tocas estos temas, eh, si está por ahí en las conclusiones o algo, y por ahí como mi pregunta vinculada a este tema. No, las protestas y las huelgas y mejor dicho, las huelgas, las protestas sí, y todo el descontento está visibilizado, digo, durante ese periodo en un montón de actos, ¿no? Por ejemplo, un montón de actos individuales de gente que, por ejemplo, se quema los bonzo para protestar por el sistema de explotación. Hay todo un drama en torno al mercado de la paz, ¿no? Donde un montón de mujeres mueren porque se les encierra ahí dentro de esas fábricas inmundas y hay todo un movimiento de protesta que nace y creo que ahí arranca un poco el conflicto en torno a la visión de este modelo de desarrollo. En este sentido, la protesta y la resistencia siempre estuvo presente. Lo que hay que tener en cuenta es el nivel de represión que había, Modelo de porque acá no hay una represión únicamente estatal, sino hay una represión, como bien lo dijo Mariana, empresarial. O sea, la represión es continua a las 24 horas. El Estado y la empresa el que está controlando esa represión. Por otro lado, también hay que entender, y el libro a lo último tiene un apartado sobre las luchas obreras y la resistencia obrera, porque también esto que decís vos es súper entendible a la hora de ver semejante proceso donde hay una explotación tremenda que no hay ningún tipo de reacción, sí la hay. Lo que Mm. pasa es que el sistema es tan opresivo que no digo que acalla, pero que atenúa en cierto sentido los grandes elementos. Después esto va a estallar en la década del 80 de una forma bestial, o sea, es como una olla a presión. De hecho, en cierto sentido también habría que ver si el asesinato de Park Chung-hee no es en sentido una lógica de reviente de ese modelo, ¿no? Porque siempre queda en el misterio que, bueno, que el guardaespaldas lo mató, pero habría que ver también cuáles fueron la lógica de ese asesinato. Pero no podemos invisibilizar ese descontento está mencionado en el libro, no lo quiero spoilear, pero sí hay una clase obrera fuerte, hay una clase obrera femenina fuerte, de hecho los sindicatos coreanos siguen siendo combativos hasta el día de hoy, a pesar de todo, a pesar de la ley de seguridad nacional, a pesar de que la policía va y los corre a palazos todos los días, pero
hay un movimiento obrero fuerte. También hay una venta de una imagen de una Corea que luego del milagro fue una Corea que solamente disfrutó de los beneficios de la economía. Y creo que también ahí hay una cáscara que tenemos que arrancar para ver lo que hay en fondo. El cine como parásito, todo eso nos demuestra que hay un bajo fondo de eso. Hay un descontento, hay unos perdedores de ese modelo, que no se quedaron callados, que lucharon con su sangre y que y siguen luchando hoy. Hoy no hay que olvidarse que no sé, los niveles de gentrificación de Seúl lleva a que mucha gente se tenga que ir a vivir, como mostraba la película, en los sótanos, o se tenga que ir de las ciudades, o no pueda pagar alquileres, o en el gobierno anterior el tema de aumentar la jornada laboral llevó a protestas enormes de decir, bueno, todo bien, pero no queremos trabajar más, queremos tener algo de vida. Entonces, en este sentido, me parece que hay una reacción de la clase obrera, hay una reacción de las mujeres. El tema está en que creo que el nivel de represión y el nivel de propaganda que tuvo el Milagro no nos ha dejado mostrar el foco sobre eso, no nos ha puesto el foco sobre ese proceso, que es la tarea que habría que venir a complementar con el libro. Bueno, ¿qué pasaba dentro de las fábricas durante ese periodo? Yo lo muestro desde el punto de vista de la reproducción del capital, capaz. Todavía podríamos buscar un montón de elementos que nos diga qué resistencia tenía la central de inteligencia cuando generaba los sindicatos adentro de la fábrica, de qué manera se organizaban las mujeres, capaz que no en sindicato, pero a lo mejor en pequeñas asociaciones o en pequeños movimientos que llevaban adelante algún nivel de protesta. De hecho, vuelvo a decir, la sociedad surcoreana y después de lo que pasó en Hwangju en los 80, yo creo que también es una especie de reviente de esa situación. Lo que pasa en Hwangju, que también es otra cosa invisibilizada de Corea, hay que atarlo al modelo de desarrollo. No es algo que, bueno, que no tiene punto de unión. Entonces, la revolución o la rebelión de Hwangju, las protestas a mediados del siglo, perdón, a mediados de la década del 80, creo que son también una vertiente de esa rebeldía, de esa resistencia, que habría que ver cómo se puede dimensionar durante la década del 60 y del 70, ¿no? Yo tengo una pregunta para Gerardo, ya que estamos, así que preguntando. El problema, la pregunta mía para Gerardo, Venga, y creo que venga. la tenemos todos, es cómo hacemos o qué ideas tendríamos para solucionar la, digamos, la distribución de nuestros libros o que nuestros libros lleguen por toda América. ¿Cuáles son las trabas que no nos permiten llegar a toda América Latina con los libros? Digo, que Bueno, como decimos acá en Argentina, los trapitos sucios se lavan en casa. Eh, No, no es ningún problema. A ver, tenemos mecanismos para México, como les contaba a los amigos del Círculo Mexicano de Estudios y a Mariana también. Tenemos contacto con México, tenemos algún tipo de distribución, así que lo podemos conversar y ver. Sí, sí, van a no, llegar. no, Colombia perdón, también. no se malinterprete, Podemos. no decía qué problema, perdón, no decía qué problema tiene la UNICEN, digo, cuáles son las trabas a lo mejor de derechos de autor o todo eso, no me refería específicamente al libro. Creo que se, Sí, parece No, que no entendí la parece, pregunta. Vale, de nuevo, se bueno, cortó un poquito. sí, Pensé no que decía hablabas de logística, de distribución. de no, perdón, perdón. Si existe, digamos, alguna cuestión de traba de derechos de autores o algo de eso, o esta red que tienen en América Latina hace que esa circulación sea libre. No sé si se entiende la pregunta, vale, no. Pero me interesaría ver, no sé, capaz que el libro no No. se lo editan en Tandil y para llevarlo a otro lugar, no sé, tiene que ser homologado por otra editorial o no. Directamente con el sello de Tandil puede salir, de la UNICEN puede salir. ¿Para que el libro físico estás Sí, hablando? sí. Para tu No, libro no, sí, no, no, físico, no, no, no no. hay inconveniente. Listo. No preguntaba sobre el libro este de cuestiones de logística, no decía eso. Ah, el libro físico, decís si hay algún inconveniente. No, 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 Sí. ningún Ah, listo. inconveniente, no, no, Está bien. no, para nada. Exacto. Bueno, Bueno, entonces vamos a hacer llevar varios ejemplares a México y sí, ojalá, ya hay por sí, hay algunos supuesto. compañeros de Colombia también que lo pidieron, así que bueno, ahí estaremos llevándolos también. Tenemos redes de contacto en esos justos dos países, sin duda, y además hay ferias compartidas, gente que viene a ferias, gente que va para, bueno, hablábamos
Ay, Se nos corta ahí sí, creo que se la va. conexión con Gerardo. Filuni en este caso, de la UNAM. Así que sí, 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 la red de editoriales, Buenísimo, tenemos posibilidades, trabajamos con un distribuidor en México, así que sí. buenísimo. Ahí está. Bueno, que mientras, aprovecho para decir que hay unos comentarios acá en redes. Celeste Castiglione dice, excelente presentación de Luciano Lanare, como siempre. Mari García felicita y manda sus saludos. Bog, Bogdan Jump Juárez felicita. Juan Felipe López dice, ¿hay alguna versión electrónica del libro? Eh, Y, y por acá... no, Mm, versión electrónica no hay, es solamente No, físico. por Por ahora eso no, hay. por ahora no, Está bien. por el momento no. muy bien, y acá hay otra pregunta a la cual yo me quisiera sumar, me parece bien interesante, que es, ¿qué autores, autoras de América Latina te sirvieron para contar este relato histórico? Que si bien por ahí ya salía Hagenko y hablabas también Sí, incluso de sí, sí. Althusser, de pronto hay referentes, no necesariamente coreanistas, digamos, teóricos, teóricas, historiadores, que fueron No. fuente. Ujú. La base central de toda esta visión me la ha dado, yo creo que los padres fundadores de los estudios coreanos en América Latina, que ha sido Alfredo, Romero Castilla. Bueno, vos mencionabas a Juan Felipe también, él ha estudiado mucho el milagro surcoreano. Me nutrí mucho de México, por así decirlo, y creo que eso ha sido también los que han permeado mi visión sobre el milagro coreano. Autores argentinos, hay algunos, sobre todo en la Universidad de Córdoba, ya fallecido Jaime Silver, que fue uno de los precursores en analizar la parte económica y social de Corea del Sur, y toda la gente que trabajaba en la Universidad de Córdoba durante mucho tiempo fue también la que indagó sobre este proceso. Así que entre la Universidad de Córdoba, que ha dado sus pasos en torno a estos procesos, y obviamente a Alfredo y a Juan Felipe y a José Luis León Manrique, creo que ellos también fueron un poco el peldaño latinoamericano de mi visión sobre el milagro surcoreano. Excelente. Por acá preguntaban si de pronto en la Filuni iba a haber ejemplares del libro de Luciano. Eh, Recién por ahí Gerardo ya nos anunciaba alguito. Sí, lo nombré a Feluni, pero no, 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 sí, no, no hemos llegado para este año. Pero antes de la próxima Filuni, sin duda que van a estar allí. La idea es que estén este año, por supuesto. Que podamos hacerles llegar ejemplares y que incluso, más allá de ejemplares específicos, que aquellos que los deseen comprar o que sea, o para distribuir, la idea es poder hacer llegar y que estén, ¿no? Para distribuir allí, disponibles también allí. Bien, muchas gracias, Gerardo. Por acá, el doctor Carlos Uscanga, el cual le agradezco mucho que esté por acá siguiendo la presentación, manda felicidades al autor Luciano Lanare y a Mariana por los comentarios. Y bueno, Muchas si no hay gracias. más preguntas, yo quisiera agregar una última que me ha resultado muy, muy interesante este diálogo, sobre todo contigo, Gerardo, que es ¿qué deberíamos tener en mente, incluso armar, digamos, como autores, como autoras, para iniciar estos diálogos con las editoriales, pensando en Unicen, pero quizás como puede ser una recomendación general? Es decir, como que a veces nos quedamos con la idea de que nuestro trabajo termina con un borrador final, ¿no? Como yo terminé mi manuscrito, ¡pum! Acabé mi tarea, esto ya le toca a alguien más, hacia dónde llega el resultado, ¿no? Y en este ejercicio compartido, esta mancuerna que están haciendo, digamos, ahora y que comentan que es repetido de militar el libro, ¿qué les ha funcionado? ¿Qué por ahí deberíamos tener en mente? Quizás saber qué puertas podemos tocar, porque a veces también es como lo que decía Luciano, ¿no? Pensamos que es un imposible el llegar a la luna y que, ay, se publique mi libro, ¿no? ¿Qué podemos fomentar o trabajar para que estas cosas sucedan, ¿no? Para que nos publiquen. Perdón, se cortó un poquito, ¿eh? Intuyo por lo último que es para mí la pregunta. Ay, sí, a ver, voy a quitar mi cámara y a ver si ayuda. No sé si Mariana, Luciano me escucharon. Sí, Sí, ay, sí, más bien, creo que hasta ya lo tenemos congelado a Gerardo, ¿verdad? Bueno,
Voy a anotarla acá abajo y mientras pues dejar unos minutitos, unos momentos para saber si alguien más quisiera dar comentarios. De entrada decir que por acá Mari García dice, los movimientos son los que hacen la transformación y se tendría que hablar en los libros desde las calles, desde donde nace la lucha. El trabajo Creo, es bueno, felicidades al autor. gracias. Ahí volvió Gerardo, no sé si le querés repetir la pregunta. Ay, sí, rápido, decía como qué deberíamos de tener en mente como autores, autoras para lograr que se publiquen nuestras obras, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de ese ejercicio o lo vemos como es imposible de, yo no voy a llegar a que publiquen mi libro, cómo tocar las puertas de la editorial, qué tener en mente más allá de, claro, un manuscrito listo y presentable para Claro, esa sí, mancuerna. se había cortado, perdón, no había terminado de comprender la pregunta. No, a ver, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Es combo, un combo de cosas. Eh, Primero, bueno, conocer un poquito cómo es el panorama editorial no digo quizá a nivel país, sino a nivel región o ciudad en particular, si es que ciudad tiene Ay, un sí, creo que tenemos editor, problemas no igual, más no sé si conoce, ¿no? Sí, Gerardo, podrías, perdón, apagar tu cámara, a lo mejor eso ayuda porque como que te perdemos de a ratitos. Ahí, a ver, ¿se escuchan? Sí, ahí está perfecto, Sí. me parece. No, decía que en realidad es un combo de cosas, ¿no? Por un lado, digamos, me parece que conocer el panorama de las editoriales en la ciudad de uno, en la propia ciudad o región, incluso en el país, por parte del autor, ¿no? En este caso, está bueno. Acá, obviamente, se da una cosa muy interesante que, por supuesto, también pasa allá en México y en otros países, es que la ciudad, digamos, tiene una editorial universitaria, ¿no? La propia ciudad tiene una universidad y por ende tiene una editorial universitaria que está abierta a este tipo de cosas. También eso es otro tema, que la editorial digamos, por decirlo de alguna manera, no genere tantas trabas para el pulido del manuscrito original. Me parece que eso es clave. Por supuesto, no que pase sin filtros, pero sí que esos filtros estén aceitados y sean digamos, lo más ágiles posibles para que esto no se diluya, ¿no? Desde que uno presenta el material hasta que se lo publican. Eh, Creo que va por ahí la cuestión. Después, sí, un poco de suerte también, por qué no decirlo? Pero yo creo que va por ahí. Por un lado, el autor o autora, digamos, conocer un poquito el panorama editorial, si tiene alguna editorial cerca o en su universidad, acercarse. O ver primero qué colecciones tiene, cómo viene la mano en ese sentido, y después por parte de la editorial también, ¿no? Tener la capacidad de esto, que me parece que es clave para cualquier editorial, de cómo hacer la selección de sus libros, ¿no? A editar, cómo seleccionarlos y cuál puede ser el interés, esto que hablábamos un poco, ¿no? De ver nichos también, decir, bueno, esta temática puede andar, hay nicho para esto, no solo en mi país, sino en otros. Esto, ¿no? De que estamos haciendo ahora, de posibilidades del contacto, bueno, pensar un poquito más allá del libro publicado. Me parece que es un ida y vuelta en ese sentido, ¿no? Eh, Creo que va por ahí un poquito. Excelente, muchas gracias, Gerardo Tazara, por Por compartir favor. estos elementos, diría yo, como una hoja de ruta que nos sirve para ir tomando lecciones quienes estamos en este rubro y no olvidar pues que somos una comunidad académica compartida, ¿no? De pronto nos quedamos que el mundo académico es solo quien escribe, dialoga y es más amplia y agradezco muchísimo a Luciano y Gerardo por invitarnos a estas reflexiones a partir de esta presentación. Entonces, sin más, y no sé si Mariana o Luciano quieran decir algo más, pues yo iría dando estas palabras de cierre. No sé, eso sí, Mariana, Luciano, ¿alguien quiere como comentar algo más para cerrar? No, yo por último agradecer nuevamente a vos, Sergio, y al CEMEC por la oportunidad, a Mariana por el trabajo de haberse eh, puesto al hombro la lectura de la tesis y también de adivinar el espíritu del libro
de entenderlo. Y obviamente el agradecimiento enorme a Gerardo y a la editorial de la UNICEN por haberme permitido lograr publicar el libro y ojalá sea el primero de otros muchos, no míos, sino de otros autores también, que podamos ampliar la biblioteca en Argentina y en América Latina de temáticas de Asia del Este y de Corea en particular. Así que bueno, un millón de gracias y a todos los presentes también por haberse prendido a la charla. A mí también me gustaría mucho agradecer este espacio y también la confianza por darme esta tesis. Y creo que leer esta tesis y dar como un preámbulo para este libro fue un trabajo bastante importante. Espero que haber dicho lo que tú querías expresar en el libro, Luciano. Y muchas gracias al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y a todos los que asistieron. Perfecto, pues muchas gracias a ambos por sus cálidas palabras, sobre todo a quienes estuvieron acá siguiendo la transmisión. Decir además que esta va a estar colgada en nuestro YouTube y también en Facebook para que le revisiten y que, como decía ya al inicio Luciano, si quieren hacerse un ejemplar, está por ahí su correo lanare.luciano@gmail.com, también lo dejaremos por ahí escrito. Vamos a agradecer y favorecer que vamos a estar difundiendo también de la mano de Unicen en nuestras redes esta charla muy aleccionadora, diría yo. Agradezco esa parte. Y pues también, como decía Luciano, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, ahora estamos de fiesta porque cumplimos 10 años y voy a cerrar como con esta imagen porque dentro de un montón de actividades que están sucediendo, todo al mismo tiempo, diría esa película galardonada eh, con muchos premios. Aparte de dos cursos y diplomados que estamos llevando, pues cerramos con broche de año esto 2025 con el Foro Corea, que es nuestro evento insignia, en el que buscamos hacer esto que por ahí ya Gerardo y Luciano decía, como ir conectando diálogos, que se pierda esa voz beduina en el vacío, que busca un eco y que podamos escuchar cuáles son las investigaciones de estudiantes, de jóvenes ya digamos egresades, quizás en el posgrado, que han trabajado y dando continuidad a una serie de temas relativos a los estudios coreanos y que presenten sus ideas, sus proyectos, sus publicaciones, incluso acabadas. Y un ejercicio que hemos insistido desde 2015 es de pronto poner a nuestros encumbrados y encumbradas en el espacio de escucha, cómo proponemos y empezamos a elaborar quienes vamos iniciando en este camino y recibir más bien recomendaciones y comentarios, sugerencias muy puntuales de quienes ya llevan un camino andado, digamos, y que han podido también abrir la brecha sobre estos temas. Entonces, ese es el espíritu fundamental del Foro Corea. Se va a llevar a cabo el 9 y 10 de octubre. Recién estamos acabando el programa, así que lo podrán revisar a detalle en nuestras redes sociales muy próximamente y decir que este tiene una modalidad híbrida, ¿no? Si bien presencialmente estaremos en el Colegio de México, pues a través de nuestras redes podrán seguir todas las actividades, las mesas, dejar sus comentarios y sobre todo crear redes, ¿no? Entre esta comunidad latinoamericana de estudios coreanos, que eso es lo que buscamos. Construir siempre desde CEMEC, tejer puentes para que este diálogo y conocimiento pues siga de manera colectiva, formando una masa crítica, como decía Luciano, ¿no? Que va a mostrar una mirada muy distinta de pensar hacia la península coreana desde nuestros saberes, desde nuestras academias, que la que quizás podrían hacer dentro o en Estados Unidos o en algún otro escenario. Entonces, yo cierro con eso. Muchísimas gracias, Gerardo Tazara, por estar acá en la presentación y diálogo. Luciano Lanare, Mariana, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.